Bueno, mi nombre es Manuela Delgado Álvarez y voy a empezar con la presentación. Primero que todo tenemos que saber lo que es la disfunción endotelial. Bueno, la disfunción endotelial son alteraciones donde se van a ver cambios fisiológicos en el tejido vascular, además de una vasoreactividad aumentada. Por lo tanto, estos tejidos van a tender a la vasoconstricción, a la coagulación y la inflamación. En la imagen del lado derecho podemos ver un tejido con disfunción endotelial en diabetes. Vemos que debido a esta disfunción vamos a tener una producción excesiva de los ROS, que son la especie reactiva del oxígeno. Por lo tanto, la vasoconstricción aumentará. Al aumentar el ROS, bajarán los niveles de óxido nítrico, por lo tanto, la respuesta vasodilatadora caerá. Antes de hablar específicamente por las 4 vías por las cuales se produce daño tisular en la diabetes, vamos a hablar específicamente de esta. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica donde se encuentra un exceso de glucosa en la sangre que se da principalmente por dos factores. Uno, que es los bajos niveles de insulina en la sangre, y otro por la incapacidad del cuerpo para utilizarla. Entonces, ¿qué va a pasar? La diabetes va a producir daño tisular a partir de 4 vías, la de los AG y la unión de esta a su receptor RAGE por la vía del poliol o sorbitol y la vía de la quinasa C, todos estos produciendo ROS, es decir, especies reactivas de oxígeno, y a partir de esto lo que va a pasar es que se van a aumentar los niveles del factor nuclear kappa beta y el factor de necrosis tumoral alfa, disminuyendo así la producción de óxido nítrico. Bueno, hablando de los objetivos de nuestro trabajo, el general se basa en describir de manera explícita los eventos implicados en la aparición de disfunción endotelial en la diabetes mellitus. Y los dos específicos tenemos como uno, conocer ampliamente lo que es disfunción endotelial y los mecanismos por los que se ve causada, y dos, identificar la relación que tiene la disfunción endotelial con la diabetes mellitus y las complicaciones que genera. Ahora vamos a hablar de lo que es la glicosilación no enzimática, que como su nombre lo indica, es una reacción no enzimática entre los grupos amino primario de proteínas con el grupo carbono de los azúcares reductores. Es una reacción que sucede en varias etapas, donde las primeras de estas son de tipo reversible y se completan de manera rápida, mientras que las fases finales ocupan mayor tiempo y son irreversibles. Para que se forme esta, necesitamos de 3 etapas principales. La primera es la formación de un compuesto llamado base de Schiff por la asociación del azúcar con la proteína. Luego, como etapa número 2, tenemos la reorganización de la base a un compuesto más estable denominado producto de Amadori, que puede ser la metilglioxal, la pirralina y la carboxilicina. Luego, como última y final etapa, tenemos el producto de Amadori, el cual va a sufrir ciertas transformaciones mucho más complicadas que lo van a conducir a la formación de los AG. ¿Qué vamos a tener? Estos productos como AG van a ser de tipo exógeno y de tipo endógeno. El endógeno es el que nos va a interesar, ya que este nos va a llevar a la hiperglucemia, al aumento del estrés oxidativo, por lo tanto a la acumulación de AG en el cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el AG y su receptor RAGE. Entonces, RAGE va a ser un receptor de superficie que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Este RAGE va a constar de 5 dominios bastante importantes. 3 van a ser de carácter extracelular, 1 de dominio transmembranoso y por último el citoplasmático, que es el más importante, ya que este es el que va a realizar la transducción de las señales. Entonces, tenemos un ligando o una señal. Esta lo que va a hacer es que se va a unir a RAGE. En el momento en el que se une, se van a activar las cascadas de señalización y se activará el factor de transcripción, como es la NFK beta. Luego de que se activa la NFK beta, esta se va a unir al ADN y va a inducir la transcripción de varias proteínas, como por ejemplo el factor de transcripción endotelial vascular, el factor tisular, el factor de necrosis tumoral alfa y la molécula de adhesión celular vascular 1. Por otra parte, esta NFK beta también nos va a asegurar la activación de las moléculas de transducción de señales como las proteinquinasas, que van a ser activadas por mitógenos y por la vía de las proteinquinasas C. Además, nos va a regular de manera positiva el propio receptor. Por lo tanto, se va a generar un círculo vicioso que va a desencadenar la reacción inflamatoria y va a provocar una disfunción celular general. Las fuentes alternativas que tenemos para la obtención de los AG serían la glucólisis, la vía del sorbitol y la vía de la glicosilación enzimática. Todas estas nos van a aumentar los niveles de AG, por lo tanto habrá mayor daño endotelial y altos niveles de ROS en nuestro cuerpo. Inflamación, vasculopatía diabética y disfunción endotelial. Entonces, la base de esta vasculopatía va a ser la acumulación de lipoproteínas ricas en colesterol en las capas de las arterias, formando las placas de ateroma, las cuales van a ir reduciendo la luz del vaso hasta el punto en su obstrucción total.
lo cual llevará a que el tejido que estaba siendo irrigado por este vaso se quede sin oxígeno y nutrientes, afectando directamente sus funciones hasta llegar a la muerte de este tejido. Por otro lado, también existe la posibilidad de que estas placas de ateroma se rompan y formen unos trombos, los cuales van a viajar a través de la luz del vaso y puede producir un infarto o hasta la muerte del paciente. Como un ejemplo tenemos lo que llamamos pie diabético, que es una complicación típica en las personas con diabetes, con hipertensión arterial, antecedentes de tabaquismo y la hipercolesterolemia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la interleuquina 1 beta, antes de hablar como tal de su mecanismo. Entonces, la interleuquina 1 beta es una citoquina proinflamatoria con respuesta inmune ante el daño celular o en caso de infecciones. Es un mediador importante a la hora de la respuesta inmunitaria y tiene como función la producción de interleuquina 6. Por lo tanto, se considera que tiene un papel importante a la hora de defender nuestro cuerpo de patógenos, virus y bacterias. Bueno, ya en el mecanismo entonces tenemos que va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener una señal, ya sea virus, bacterias, hongos o incluso ATP, asbesto, rayos ultravioleta. Bueno, esta señal lo que va a hacer es que nos va a activar el inflamosoma, el cual va a madurar nuestra procaspasa 1 y va a activar la caspasa 1, la cual al activarse va a hacer que se divida o que se madure de prointerleuquina 1 beta a interleuquina 1 beta. En el momento en el que sucede este proceso, esta interleuquina 1 beta se va a dirigir a dar respuesta al estímulo, entonces ya sea con la activación linfocítica, con la inducción inflamatoria o ya sea induciendo fiebre o produciendo interleuquina 6. Mi nombre es Pili Cordero Soto y continuaré con la presentación. Entonces debemos saber qué es TNF-alfa y su vía de señalización. El factor de necrosis tumoral alfa es sintetizado por macrófagos, linfocitos T y células endoteliales, por lo tanto es una citoquina proinflamatoria que actúa a través de receptores específicos llamados TNF-R1. La unión entre el factor de necrosis tumoral alfa y su receptor va a desencadenar una señalización intracelular que termina con la activación del factor nuclear kappa beta, el cual se encuentra en interacción con sus inhibidores en el citoplasma. Una vez liberado de sus inhibidores a través de la fosforilación mediada por varias quinasas, se trasloca al núcleo celular y va a expresar genes involucrados con la síntesis de proteínas relacionadas con la maduración de la respuesta inmune innata, la adaptativa, la inflamación y la autoinmunidad, como la interleuquina 1 y 6, anticuerpos y otra vez va a producir el factor de necrosis tumoral alfa. La expresión del factor de necrosis tumoral alfa se correlaciona con la resistencia a la insulina, ya que este disminuye la señalización intracelular del receptor de insulina a través de la inhibición de IRS1, es decir, un substrato de receptor de insulina, haciendo que no haya fosforilación de los residuos de tirosina en este receptor. Por lo tanto, va a generar un estado de resistencia. Entonces no se activa el transportador de glucosa 4, es decir, GLUT4, que permite la entrada de glucosa a través de la membrana celular. Este transportador se encuentra almacenado en vesículas en el citosol de las células, específicamente en el tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco y adipocitos, siendo movilizadas las vesículas a la membrana celular por acción de la insulina, favoreciendo el movimiento de glucosa desde la sangre al interior de las células. Por tanto, esta activación está alterada debido a la exposición de las células al factor de necrosis tumoral alfa, que va a disminuir la función del transportador de glucosa 4. La estimulación del receptor de insulina, como se mencionará en las próximas diapositivas, puede provocar vasodilatación mediada por óxido nítrico o vasoconstricción dependiente de endotelina 1, mediada por la vía de las MAP, que son las proteínas quinasas activadas por mitógeno. En esta vía, el receptor de insulina activado fosforila su proteína intracelular relacionada con el colágeno, SHC, que se une al complejo GRB2 SOS, el cual es un factor recambiador de GDP a GTP, capaz de activar a RAS. La activación de RAS inicia una cascada de fosforilación de proteínas mediante la primera fosforilación de MEC. MEC fosforilada a su vez fosforila a ERK, es decir, ERK1 y ERK2, que son quinasas estimuladas por receptor extracelular. Los ERK fosforilados se mueven desde el citoplasma hacia el núcleo, donde posteriormente fosforilan a una serie de factores de transcripción, incluida
el factor de transcripción específico llamado ERK1. Entonces estos factores de transcripción fosforilados van a activar la transcripción de un conjunto específico de genes y a partir de esto se produce la endotelina 1. El factor nuclear kappa beta es un factor de proteína de unión al ADN que participa en la transcripción de diferentes moléculas proinflamatorias e inflamatorias. Como se mencionó anteriormente, los productos de glicosilación avanzada, AGEs, y las especies reactivas de oxígeno que mencionaremos, inician la respuesta proinflamatoria y la disfunción endotelial mediante la activación de este factor. Por lo tanto, en condiciones hiperglucémicas, la actividad del factor aumenta significativamente, lo que conduce a la liberación de citoquinas, interleuquina 1 e interleuquina 6, que produce la apoptosis de las células endoteliales. Como segundo, va a llevar a cabo una transcripción anormal del ADN, lo que conduce a la expresión génica alterada del factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas, endotelina 1, proteína C activada, factor de crecimiento transformante beta, que termina en daño vascular y angiogénesis. Y por último, reclutan monocitos que producen macrófagos M1 y M2 que promueven la destrucción de las células beta y la resistencia a la insulina. Existen tejidos insulino independientes que son el tejido vascular, el tejido nervioso, los riñones y la retina. En esto se produce la glucólisis, pero cuando existe hiperglucemia, el metabolismo de la glucosa se desvía y se activa la vía del sorbitol, que termina en la producción de especies reactivas de oxígeno, es decir, ROS, que inhiben a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que hace parte de la glucólisis. Entonces esta vía del sorbitol comienza con la aldosa reductasa, que en condiciones normales se encuentra inactiva, pero cuando ocurre esto se activa y transforma la glucosa en sorbitol. Este sorbitol se transforma en fructosa a través de la sorbitol deshidrogenasa a partir de NAD+. Y el NADH que resultó de esto lo utiliza la enzima NAD oxidasa, es decir, NOX, que produce especies reactivas de oxígeno. Pero ¿cómo afecta ROS a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Las especies reactivas de oxígeno fragmentan las cadenas de ADN y por lo tanto activan la enzima polimerasa de ADP ribosa, la cual toma NAD+ y lo divide en ADP ribosa y en ácido nicotínico. A partir de esto se sintetizan polímeros de ADP ribosa y se sitúan en la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo que conlleva la inhibición de esta. A partir de la vía del sorbitol se produce otra vía llamada vía mioinositol. El mioinositol controla la actividad ATPasa del sodio y del potasio, es decir, controla la velocidad de conducción nerviosa. Por tanto, el aumento del sorbitol dentro de la célula bloquea el cotransportador sodio-mioinositol que entra a esta, por lo cual disminuye el mioinositol y los fosfoinositoles intracelulares. Esto hace que haya una disminución de diacilglicerol, disminuyendo así la activación de la proteína quinasa C, produciendo edema axonal que contribuye a la disminución de la velocidad de conducción. La vía de la proteína quinasa se desactiva a partir de la vía del sorbitol también, ya que al tener un aumento de dihidroxiacetona fosfato, esta se reduce a glicerol 3-fosfato y este va a producir diacilglicerol que activa la proteína quinasa C y a partir de esto aumenta la producción de endotelina 1, del factor de crecimiento endotelial vascular, del factor de crecimiento transformante beta, del factor nuclear kappa beta y los niveles de NADPH oxidasa. El óxido nítrico se produce en las células endoteliales gracias a la óxido nítrico sintasa endotelial, que toma L-arginina más oxígeno, pero necesita de un cofactor llamado tetrahidrobiopterina. Esto es en condiciones normales, pero en la diabetes esta enzima no produce óxido nítrico sino más aniones superóxido, existiendo así sobreproducción de esto, debido a la disminución de la tetrahidrobiopterina y el cambio de la L-arginina por NADPH. Se dice que hay una sobreproducción ya que en la vía del sorbitol la NADPH oxidasa sintetizó estas previamente. El sistema NADPH oxidasa está localizado en la membrana celular y se compone de proteínas de membrana y citosólicas. Por la acción de citoquinas se induce la activación de este sistema y la posterior producción de ROS. Este mecanismo comienza con la migración de las proteínas citosólicas hacia la membrana citoplasmática. Durante esta activación, P47 es fosforilada mediante la acción de fosfatidilinositol 3 quinasa y la proteína quinasa C. Una vez activo este NADPH oxidasa, se transfieren electrones al oxígeno molecular a partir de la molécula de NADPH y generan aniones superóxido y peróxido de hidrógeno. Las complicaciones vasculares de la diabetes se dividen en dos, microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son como la retinopatía, nefropatía y neuropatía, mientras que las macro afectan grandes vasos, incluyendo los órganos como el corazón y el cerebro.
que producen aterosclerosis, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores. Mi nombre es Diana Carolina Díaz y voy a presentar las siguientes diapositivas. Vamos a comenzar con receptor de insulina. Tenemos que la insulina inicia sus acciones biológicas por su unión a receptores específicos localizados en la membrana celular. El receptor de insulina es una glucoproteína heterotetramérica compuesta por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, que están unidas por puentes disulfuro. Las subunidades alfa se encuentran localizadas en el exterior de la membrana plasmática y contienen sitios de unión a la insulina, mientras que las subunidades beta tienen una porción extracelular, una transmembranal y una porción intracelular en donde se localiza el dominio con actividad de sinasa de tirosina. Después de que la insulina se une a su receptor, las subunidades alfa sufren cambios conformacionales que permiten que las unidades beta se activen y sean capaces de autofosforilarse en residuos de tirosina, lo que permite la fosforilación de enzimas que promueven diversas funciones como el transporte de glucosa a partir de la activación de transportador de glucosa. Transmutación de la insulina. Bueno, tenemos que la señalización de insulina en las células endoteliales se caracteriza por 2 ramas divergentes que promueven la vasodilatación mediada por óxido nítrico por la vía fosfoinositol 3 quinasa y la vasoconstricción, como ya se mencionó anteriormente, mediada por la endotelina 1 por la vía de MAPK. Por lo tanto, la vía fosfoinositol 3 quinasa se inicia cuando el receptor activo y autofosforilado interacciona con las proteínas IRS, o sea, los receptores de insulina, y las fosforilan, permitiendo así la función y la activación de la proteína fosfoinositol 3 quinasa, que a su vez fosforila a las quinasas de serina como lo son la PDK1 y la que también es llamada proteína sinasa B, AKT, las cuales también fosforilan a la enzima óxido nítrico sintasa endotelial, dando lugar a la producción de óxido nítrico. Resistencia a la insulina. Bueno, la vía dependiente de la fosfoinositol 3 quinasa se atenúa en la resistencia a la insulina. Por lo tanto, los transportadores de glucosa no están activados. Entonces no existe la absorción de glucosa en el músculo esquelético y en el endotelio no se presenta producción de óxido nítrico, mientras que no hay ningún efecto sobre la señalización de insulina. La activación de la vía MAPK en la resistencia a la insulina vascular conduce a una vasoconstricción excesiva. Acciones de hipersulemia, mecanismos prohipertensivos. La presión sistólica de la sangre aumenta cuando existe difusión endotelial, inflamación y lesión de los tejidos, como se observa en la primera imagen. Por lo tanto, los mecanismos prohipertensivos derivan de los factores prohipertensivos, como se muestra en la segunda imagen, como lo son la endotelina 1, el sistema nervioso simpático, entre otros, los cuales actúan sobre la enzima NADPH oxidasa, lo que origina la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto activa la formación de factores de transcripción postanoides, canales iónicos y la vía de las MAPK. En conclusión, esto permite que se desarrolle difusión endotelial y que se genere hipertensión.